Muy buenos días. Vamos a hablar hoy de los episodios de la historia colombiana más importantes y más interesantes del siglo XIX. Es decir, vamos a hablar de la famosa Guerra de los Supremos de 1839 a 1840, de donde vamos a ver la novela política completa, incluyendo que se descubre quién fue el autor intelectual del homicidio del general Sucre, más bien del mariscal Sucre, Antonio José de Sucre. Entonces, los invito a que se queden hasta el final para que miren cómo fue el desarrollo de esto. Resulta que para, para la época se da una orden del Congreso de cerrar los conventos en el departamento de Nariño, conventos que tuvieran menos de 8 sacerdotes, y obviamente pues a la gente no le gustan. En Nariño es un departamento tremendamente religioso, pues para la época, no sé hoy día, pero para la época era tremendamente religioso, tremendamente católico, y pues no le gustó ni cinco, y al mismo tiempo reciben apoyo del federalismo. Sí, el federalismo. No piensen, no confundan federalismo con liberalismo, porque para la época no había esa división de liberal y conservador, sino central y federal, y por lo tanto no había afiliación política en relación con el pensamiento católico, así que no había ningún problema que hubiera federales apoyando la iglesia. Entonces, también reciben apoyo de Ecuador, precisamente porque la administración de estos conventos dependía de comunidades ecuatorianas, y al mismo tiempo reciben apoyo de una sociedad bogotana católica que se llamaba la Sociedad Católica de Bogotá, que era una sociedad que aglutinaba, por así decirlo, el pensamiento católico de personas importantes en la ciudad, y no les gustó ni cinco que esto ocurriera. Para la época, el presidente era José Ignacio de Márquez, que era, como dato curioso, el primer presidente civil que tiene Colombia, y aparte el primer presidente civil que termina por completo su mandato. Y entonces, pues no lo derrocan ni pasa nada por el estilo. El primero que logra terminarlo. Y entonces él ve este problema y dice, bueno, hay que mirar cómo se soluciona, pues porque esta gente no puede venir y levantarse y decir que no quieren acatar la orden del Congreso, y se estaba empezando a armar una revolución. Entonces, la opción que tienen es precisamente enviar a alguien a que arregle el problema. Los federales al principio le dicen, mire, arreglemos el problema por las buenas, mandemos a José María Obando, que el tipo ya lo conocen, es reconocido en la región, y él puede arreglarnos el problema de forma fácil. ¿Cuál es la dificultad que tiene el presidente Márquez? Y es que precisamente José María Obando era su enemigo político, es la persona con la que se había enfrentado en las votaciones, en la elección, y es precisamente parte del partido que está en la oposición, porque el presidente Márquez era un bolivariano, es decir, estaba del pensamiento de Bolívar, mientras que José María Guando era un santanderista, y aparte de las huestes de Santander. Entonces, obvio, eran ahí contradictorios, y al mismo tiempo había una diferencia grande entre ellos dos, porque al principio el presidente Márquez tuvo la opción de compartir el poder con los federales santanderianos, pero parece que te iba todo bien, pero la misma oposición y todo el tiempo la contradicción política fueron como que agotándolo, y al mismo tiempo la presión de sus partidarios políticos llevaron a que simple y sencillamente dejara de entregarles a ellos cargos públicos importantes, administración del poder, y poco a poco fueron reemplazados por personas que eran mucho más cercanos o que pertenecían directamente al movimiento bolivariano. Entonces él no podía permitir que fuera precisamente José María Obando el que fuera a arreglar el problema, pues porque vamos a darle a este tipo el triunfo, vamos a darle a este tipo toda la gloria, y obviamente estamos cerca a las futuras elecciones, y este tipo se va a ganar lo que no debería ganarse, lo cual a mí no me conviene como presidente. Entonces, lo que hace el presidente es precisamente nombrar a Pedro Alcántara Herrán, que es uno de los hombres más importantes en el país desde el punto de vista de la estrategia militar, uno de los comandantes famosos, un general de la República. Lo envía y le dice, vea, Pedro Alcántara, vaya, Herrán, vaya, encárguese de esa revolución en Nariño y solucioneme ese problema, por favor. Entonces, bueno, se va para allá. Y en 1939, el 31 de agosto, se da la batalla de Buensaco. eh, y allá es donde termina todo el problema, él arregla y se sofoca por completo la rebelión. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un episodio rarísimo en la historia, y es que uno de los líderes de esta revolución empieza a ser perseguido, que es José Erazo. Él piensa que lo están persiguiendo no por la revolución, por el tema de los conventos, sino porque habían descubierto que él participó del asesinato del mariscal Sucre, porque él fue la persona que lo convenció
que se quedara en su casa la noche anterior de que lo asesinaran mientras que cuadraban todo. Y entonces él dijo, pues pucha, me agarraron por la muerte de Sucre, ya pasaron casi 12 años, pero algún día me tenían que agarrar al parecer. Y lo cogen. Y este tipo, equivocado por el motivo de su captura, empieza a contar todo, echó el cuento. Miren, en realidad pasó esto y pasó esto. Después de dejar un video sobre José de Mariscal Sucre, que para que tengan un contexto, Sucre es como el hijo pródigo, por así decirlo, de Bolívar, el que de una forma u otra heredaría todo el imperio bolivariano cuando Bolívar se autoproclama como casi que emperador, no sé, presidente vitalicio de la Gran Colombia. Recuerden que no existe nada llamado Gran Colombia, el nombre que se le da es Gran Colombia solo por diferenciarlo de Colombia, pero se llamaba Colombia igual. Y entonces él es el heredero de Bolívar, y cuando es el mariscal Sucre muere, pues muere también este hombre que iba a heredar el gobierno de Bolívar. También es porque nadie quería un segundo Bolívar. Y obviamente, aunque había diferencias tremendas entre la personalidad de Bolívar y la de Sucre, Sucre me parece un hombre mucho más callado, mucho más amable, no tan, como diría mis abuelos, díscolo como Bolívar. Seguía siendo también un problema, seguía siendo una figura tremendamente importante, un hombre que de una u otra forma parece que iba a tomar, iba para Ecuador a asumir la presidencia, y pareciera que fuera a ser el primer presidente en la historia de Ecuador. Entonces, por muchos motivos, matan al mariscal Sucre, pero cuando lo matan, parece que nadie sabe quién diablos fue el que lo mató. Y este señor Erazo echa toda la historia. Y en la historia incrimina como actor intelectual nada más ni nada menos que a José María Obando, que precisamente es la oposición, que precisamente es la cabeza del partido de los federales junto con Santander. Las cosas se agravan porque en mayo del 40 muere Santander, y por lo tanto queda a la cabeza del movimiento José María Obando, que en este momento es investigado por el asesinato del mariscal Sucre. Y entonces lo llaman ya a juicio. Venga, hermano, entonces preséntese por favor, porque el juez lo está llamando a que usted mire a ver qué fue lo que pasó como actor intelectual, si es verdad o no que usted mató o que usted fue el que dio la orden de que se bajara a Sucre. Entonces él no le gusta ni cinco y dice, fue pucha, pues aquí pasa que yo, aparte de ser el director de este movimiento, la cabeza del movimiento, voy a ser investigado, y aparte soy la oposición. Pues montémonos en la película oposición total, y se vuela para Pasto y arma ya lo que conocemos, que empieza el desarrollo total de la guerra de los Supremos. ¿Y qué pasa? El presidente Márquez sabe que esto se le va a salir de control. Si no lo controla rápido, dice, pues pucha, yo no puedo permitir que Obando se aumente el movimiento, pues porque esto no va a tener control fácil. Entonces tengo que detenerlo, pero el problema es que no tengo cómo llegar hasta Pasto en este momento. ¿Qué hago? Se comunica directamente con el presidente de Ecuador, y el presidente de Ecuador le presta ayuda estratégica y militar. ¿Y por qué? Lo que pasa es que el presidente de Ecuador para la época es otra persona que también parecía estar implicada en el asesinato de Sucre. A ver, al parecer él tampoco quería, cuando no era presidente, que Sucre tomara el poder, y por lo tanto él también estuvo en el complot de su muerte, y después él asume la presidencia. Entonces, como, a ver, este man también tenía motivos para matar a Sucre. Entonces él, para eliminar ese problema, me dice, mire, yo colaboro a que agarremos al asesino intelectual, yo no soy, colaboremos para agarrar al asesino intelectual y nos quitamos este problema de encima. Y claro, si agarran al asesino intelectual, pues usted libra responsabilidades porque usted ya no es. ¿Qué es lo que pasa? Ecuador envía tropas, las tropas evidentemente ayudan a sofocar la rebelión junto con el apoyo de las tropas colombianas, pero cuando se sofoca la rebelión a la gente no le gusta ni cinco, pues por la intromisión de los ecuatorianos, precisamente en el gobierno, la intromisión de estas tropas ecuatorianas con permiso del presidente. Pues, ¿cómo así? Este tipo, porque permita que tengan injerencia dentro de nuestro país. E inmediatamente una serie de líderes regionales en los diferentes lugares del país empiezan a sublevarse en contra del gobierno y a decir que van a liberar a sus regiones de este gobierno equivocado que tiene para la época el país, y que van a instaurar un nuevo federalismo, o un federalismo de verdad, donde haya una república federal y con regiones absolutamente autónomas, y ellos se declaran a sí mismos como directores supremos de guerra. Por eso la guerra se llama la Guerra de los Supremos, porque cada uno de ellos se nombra director supremo de guerra. Las ciudades que se levantan, o más bien los hombres que están en las ciudades que se levantan,
La lista de estas ciudades son El Socorro, Santander, Mariquita, Sogamoso, Tunja, Vélez, Casanaria, Antioquia, en Santa Marta, Cartagena, Monpós, Panamá. Es decir, teníamos 20 provincias, de las 20, 12 se levantan y 4 quedan en veremos, como que bueno, me voy para un lado, me voy para el otro. El hecho es que Bogotá queda más o menos como estaba en la época de Nariño, un fortín del centralismo defendido a capa y espada del gobierno o del movimiento federal. Los caudillos entonces, estos caudillos en cada región se declaran jefes regionales, quieren implementar un federalismo y hasta que la Gran Colombia no esté restablecida como un movimiento absolutamente federal, no van a descansar. Al principio parece que van a ganar, al principio parece que esto no tenía vuelta de hoja y no había nada, al punto que el presidente Márquez dice, yo me voy de Bogotá porque están a punto de tomarse la ciudad, yo aquí no me voy a quedar, y pues porque no va a dar papaya de que agarran al presidente como preso político y hagan lo que quieran, y el man se vuela para Popayán. En Popayán estaba Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera, que eran los hombres, por así decirlo, más importantes desde el punto de vista de los ejércitos, y obviamente no había otra opción para él sino escaparse. El problema es que cuando él se escapa, está entrando a Bogotá precisamente el general Juan José de Neira, donde Neira dice, venga, ¿y el presidente dónde está? Ah, es que se voló, entonces hay que organizar la defensa de la ciudad, casi como le tocó a Nariño defender Bogotá, y lo hizo muy parecido, llamó a los ciudadanos, los arengó, le dijo, venga, intentemos defender la ciudad, y la gente se puso histérica y juepucha, hay que defender, y sale de enfrentar a las tropas federales, las vencen y repelen la toma de Bogotá, de nuevo. Es decir, la misma ciudad con ese mismo carácter central repele por segunda vez en la historia un intento de toma del federalismo. Neira pasó a la historia, pues porque obviamente fue el tipo que defendió a Bogotá, pero el presidente quedó como un zapato, pues porque escapó en vez de haber esperado, y nadie esperaba que el presidente saliera corriendo en busca de que alguien lo ayudara, en lugar de él ser la persona que organizara la defensa y ser la persona que defendiera los intereses de los ciudadanos bogotanos en lugar de huir de los federales. Por lo tanto, huye y bueno, ¿y cómo termina la guerra? Simple. Lo que pasa es que no había una unidad clara por parte de estos líderes supremos de las regiones. Cada uno quería una autonomía regional, cada uno quería quedarse con su pequeño cacicazgo, por así decirlo, y que nadie se les metiera, pero no había una unidad política lo suficientemente fuerte para poder tomar el control del país. Por lo tanto, Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera fueron ciudad por ciudad, poco a poco eliminando toda la resistencia, hasta que el movimiento quedó completamente desarticulado y pues, no hubo más con quien pelear por unos años. ¿Cuáles fueron las consecuencias para esto? Simple. Pedro Alcántara Herrán, cuando termina el periodo presidencial del presidente Mosquera, él es el siguiente presidente del país, y vamos a ver que Tomás Cipriano de Mosquera va a continuar después, porque recuerden que él es uno de los presidentes que más veces fue, o una de las personas que más veces fue presidente en el país. Lo que se produjo con la Guerra de los Supremos fue la promoción automática de estos dos hombres a sus futuras presidencias. Y el presidente Márquez lo que consiguió fue un odio total de la ciudad, al punto que para unos años después, cuando estaba terminando su mandato, se algo llamado la Gran Pueblada, y fue que un juez de la República dio libertad a todos los hombres que habían sido metidos a la cárcel durante el intento de toma de Bogotá, y se consideran en este momento presos políticos, y como ya había se finalizado la guerra, los dejaron en libertad. La gente quedó muy molesta y pues ¿cómo así que los van a dejar en libertad? Si esta gente se intentó tomar Bogotá y nosotros los paramos y nos tocó enfrentarlos, ahora ustedes los van a dejar libres. A la gente no le gustó ni cinco y organizaron una pedreada, boleado de piedra, donde tiraron piedras en muchos lugares de la ciudad, específicamente contra la oposición, pero también contra la casa del presidente Márquez, que no lo querían ni cinco, no lo querían ni ver. Esa fue entonces la famosa batalla o la guerra, perdón, de los Supremos, en donde vemos de nuevo un enfrentamiento entre federales y centrales por el control del país, y donde evidentemente el centralismo volvió a triunfar y el federalismo perdió por un desorden total que tenía en sus fuerzas, y aparte de sus fuerzas, un desorden total digámoslo así, en el comando estratégico y lo que ellos querían hacer con el control del país, si es que llegaban algún día a hacerse con él. Muy bien, esta fue la historia del día de hoy. Muchísimas gracias, que estén muy bien.